Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Janet.
Hola chicos, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo les va? ¿Cómo han pasado? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. El tema de asistencia ya está registrado, ¿no? No hay problema. Vamos a arrancar la clase, ya hemos esperado más que suficiente para que se puedan conectar el resto de compañeros. Si se dan cuenta, hasta este momento está ingresando una compañera adicional. Vamos a empezar con la clase. De hecho, en esta ocasión vamos ya a empezar ya a hablar sobre los fundamentos de la simulación y especialmente en la generación de variables aleatorias. Para poder generar o para poder hablar de estos fundamentos de la simulación y esta generación de las variables aleatorias, vamos a tener que en primera instancia analizar cuáles son los modelos de simulación que nosotros tenemos con los cuales nosotros podemos representar esos fenómenos o esos sistemas reales complejos, ¿no es cierto? Y para esto, pues básicamente lo vamos a generar o vamos a utilizar esas técnicas de generación de variables aleatorias de manera adecuada. Y ahí habíamos hablado de que, y bueno, ya en clases anteriores habíamos de alguna manera definido qué era el concepto de aleatorio y habíamos dicho de que aleatorio a la larga era algo fortuito, algo que no podemos controlar, que depende mucho de la suerte, que no tenemos el control, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí o no? Sí. Ahora, la pregunta del millón, ¿será acaso que nosotros tenemos la posibilidad de generar variables aleatorias puras? ¿Cómo podemos hacer para que realmente podamos generar un valor de una variable aleatoria? Para representar un valor de una variable aleatoria. ¿No? Bueno, no hay problema. Cuando nosotros hablamos, en este caso, de variables aleatorias, ¿no es cierto? Cuando hablamos especialmente sí, de variables aleatorias, y dentro de los fundamentos de la simulación, nosotros vamos a visualizar que se incluyen diferentes tipos de conceptos, de diferentes tipos de técnicas que podemos utilizar para crear, para validar estos modelos de simulación. Y esto básicamente porque necesitamos de alguna manera generar esos datos y obviamente esos resultados que de alguna manera representen el ambiente o el sistema real, ¿no es cierto? En esta situación lo que nosotros buscamos es que esos resultados, de esos valores, de esos datos que nosotros generamos, sean fiables y precisos. Entonces, la generación de variables aleatorias básicamente es una técnica que nosotros lo consideramos como clave dentro de la simulación y nos permite representar, nos permite de alguna manera emular o simular aquellos eventos que pueden producirse dentro de un sistema y esas variables que van a representar esos eventos, esos valores productos de esos eventos y que de alguna manera también nosotros los podemos conocer como variables estocásticas. Y estas variables básicamente lo que van a hacer es afectar al sistema, ¿no es cierto? Y con estos valores que nosotros podemos recolectar, que nosotros podemos generar a través de los modelos de simulación, vamos a tratar de evaluar el impacto y la probabilidad que generan este tipo de eventos en los diferentes escenarios que nosotros podemos llegar a tener dentro de nuestros modelos de simulación. Entonces, nosotros en primera instancia tenemos que empezar a generar una especie de diferenciación entre lo que son las variables aleatorias discretas y las variables continuas en el ámbito de la simulación. Y ya en algún momento de estas 3 semanas de clases que ya vamos cursando, habíamos ya hablado un poco de las variables como tal, ¿no es cierto? Pero habíamos hablado de las variables discretas y continuas. Cuando habíamos visto el tema de variables aleatorias discretas y continuas, nosotros identificamos o nos damos cuenta de que son dos tipos de variables que nosotros podemos utilizar en los modelos de simulación.
Y estas variables aleatorias van a tomar diferentes tipos de valores, ¿no es cierto? Ya sean enteros, ya sean con decimales, pueden ser cuantificables, pueden ser finitos, pueden ser infinitos, ¿sí? Entonces, pero, ¿cuál es la diferenciación? La diferenciación es de que cuando nosotros hablamos de variables aleatorias discretas, estamos hablando de que van a tomar valores enteros y finitos, es decir, son valores que nosotros a los cuales no podemos dividir, por ejemplo, una persona, dos sillas, sí, y así ese tipo de cosas, ¿no es cierto? No podemos decir media silla o media persona, ¿sí? Adicionalmente, nosotros a esos valores los vamos a poder contar, y es por eso que les decimos que son finitos. Mientras que de alguna manera las variables aleatorias continuas van a tomar valores un poco al contrario de lo que habíamos mencionado con las variables discretas. Y son los valores infinitos y que de alguna manera, es decir, que pueden tener un número grandísimo o una gran cantidad de datos sin precedentes, ¿no es cierto? Entonces, pero ahí es en donde entraba una pequeña discusión o entraba una pequeña situación de cómo identificar claramente este tipo de variables aleatorias, más bien dicho, este tipo de variables. Entonces, dentro de los intervalos, nosotros tenemos, dentro de los intervalos de la recta numérica, nosotros tenemos una gran cantidad de números que podemos tener entre un máximo y un mínimo, ¿no es cierto? Entonces, a esas variables nosotros las vamos a conocer como variables continuas, variables aleatorias continuas. Entonces, para estas variables discretas, cuando estamos en temas de simulación y para modelar justamente variables, perdón, sucesos o sistemas o procesos que involucren este tipo de elementos y que de alguna manera generen algún tema de incertidumbre, ¿no es cierto? Ya habíamos mencionado de que el tema de aleatoriedad tiene que ver con incertidumbre, tiene que ver con ese tema de probabilidad, qué tan probable es de que tenga un valor. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad que yo saque un número 3 al lanzar un dado? ¿Sí? Y ahí tenemos un tema de incertidumbre. Entonces, normalmente cuando nosotros trabajamos con variables aleatorias, estamos hablando de que tenemos que generar algún tipo de, o tenemos, más bien dicho, que algún tipo de incertidumbre, lo que conocemos como también, o lo que nos da el concepto de alguna manera de aleatoriedad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros intentamos generar estos números aleatorios utilizando modelos o métodos que permitan generar este tipo de variables en campos de la simulación o en la aplicación de la simulación, existen diferentes tipos de métodos que podemos utilizar. Sí, entonces ya vamos a ver más adelante un poco cuáles son esos tipos de modelos con los cuales nosotros podemos de alguna manera eh, trabajar. Entonces, aquí tenemos algunas diferencias entre las variables aleatorias discretas y continuas en la simulación, ¿cierto? Por ejemplo, cuando hablamos de variables aleatorias discretas, decimos que una ventaja es de que son fáciles de moldear, fáciles de comprender, su aplicabilidad en diversos campos, puede ser aplicado en diversos campos. Las variables aleatorias discretas se utilizan en diversos campos como la ingeniería, la física, la economía, la biología, etcétera, etcétera. Por otro lado, las desventajas de las variables aleatorias discretas se encasillan un poco en la limitación de la precisión, es decir, como son números de enteros, no podemos llegar a tener un peso, perdón, no podemos llegar a tener una precisión muy fina, como se le diría, ¿no es cierto? Entonces, no es lo mismo pensar, por ejemplo, en kilogramos que en gramos, por poner un ejemplo. ¿Sí? Entonces, de ahí incluso ustedes ya pueden ir verificando, o sea, es muy complejo utilizar o ponerla al peso como una variable aleatoria discreta, ¿sí? O como una variable discreta como tal.
Y por otro lado, también dentro de los modelos de simulación o dentro de los procesos de simulación de variables aleatorias discretas, ¿sí? Es muy complejo representar con este tipo de variables un proceso continuo, ¿sí? Entonces, y obvio, porque los procesos continuos no toman solamente valores enteros y finitos, pueden tener múltiples valores, ¿sí? En cambio, con las ventajas de las variables aleatorias continuas, nosotros vemos que la capacidad de tomar valores infinitos de las variables aleatorias fue dentro de un valor de intervalo, ¿sí? Y esto se nos hace adecuado para poder simular procesos continuos. Ejemplos de variables aleatorias continuas puede ser el peso. ¿Sí? ¿Cuánto pesa un pastel? ¿Cuánto pesa un queso? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar de esa manera, las variables aleatorias continuas pueden generarse de esa forma o nos representan ese tipo de datos, ¿sí? Por otro lado, tenemos que también las variables aleatorias continuas también se utilizan en diferentes campos como de igual manera en la ingeniería, en la física, en la economía, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las desventajas de estas variables aleatorias discretas? Perdón, continuas. Y es que con estas variables continuas se hace un poco complejo la modelación y la toma de valores infinitos puede ser bastante amplia, ¿no es cierto? Y podemos tener un conjunto de distribuciones de datos complejos, ¿sí? Y ahí es en donde entra la famosísima también estadística, cuando habíamos hablado, por ejemplo, de que podemos representar datos en función a curvas, ¿no? A funciones de normalidad, la t-de-student, etcétera, etcétera. Podemos trabajar con todos este tipo de funciones o de distribuciones probabilísticas, ¿sí? Otra de las desventajas es de que justamente los requisitos de precisión y de exactitud son muy altos, ¿sí? Y el tener la más mínima variación, el no ser tan precisos, no ser tan exactos, pueden llevarnos a tomar diferentes tipos de valores y eso nos puede causar errores, ¿sí? Pregunta del millón, chicos. ¿Está entendido lo que es una variable aleatoria discreta y una variable continua? Bien. Y yo entiendo que la variable discreta es aquella que se puede contar y la continua es la que no se puede contar, o sea, en palabras más así general. Ujú. Ejemplos. Por ejemplo, uno se puede contar, digamos, un grupo de alumnos de 5, de 10, de un grupo de clientes. Ujú. En Ya. cambio, vuelta en la continua es más trata con lo que es el tiempo, el peso, la temperatura, es lo que se mide más o menos. ¿Estoy bien, Inge? Sí. Para entender un poco mejor, yo he compartido con ustedes un video que les explica, pero al dedillo, el tema de variables aleatorias discretas y continuas. De hecho, este es un video que está diseñado para chicos de colegio, ¿sí? Entonces, nos van a hablar ahí un poco más de otra manera, ¿sí? Denme 2 segundos, solamente comparto el sonido. Perfecto. Por favor, pilas con Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a estudiar la variable aleatoria. Como en este video aparecen un montón de cosas medio raras, pues mejor empezamos con algo sencillo. Mira, y yo tengo por aquí una monedita que de un lado tiene gato y del otro lado tiene perro. Y por aquí otra monedita exactamente igual. De un lado tiene gato y del otro lado tiene perro. Muy bien. Y vamos a realizar un experimento aleatorio. Vamos a realizar un experimento aleatorio muy sencillo. Recuerda que en un experimento aleatorio el resultado depende del azar. ¿Y en qué consiste? Vamos a decir que nuestro experimento aleatorio consiste en lanzar nuestras dos monedas.
y vamos a anotar todos los resultados posibles de ese ladito. Mira, si es que lanzamos nuestras dos monedas, puede que en una nos toque gato y en la otra también, gatito, gatito. O puede que en la primera salga gato y en la segunda salga perro. Puede que en la primera salga perro y en la segunda salga gato. ¿Nos falta algún resultado posible? Sí, falta uno. Mira, puede que en la primera moneda salga perro y en la segunda también. Perrito, perrito y listo. Esos son todos los resultados posibles. No hay más, ¿eh? Solamente dos monedas. Ni para qué complicarnos la vida, ¿sí? Perfecto. Ahora vamos a definir la variable aleatoria x, ¿sí? Entra aquí la variable aleatoria y nosotros vamos a definir la variable aleatoria x, que será el número de perros. Entonces, para cada uno de los resultados posibles que ya colocamos por allá, vamos a contar el número de perros. Cuando nos salió gatito, gatito, ¿cuántos perros tenemos ahí? 0 perros, muy bien. Entonces colocamos ahí el 0 y, por supuesto, la línea apuntando hacia ese número. Cuando nos salió gato con perro, ¿cuántos perros tenemos ahí? Tenemos 1, perfecto. ¿Y perro con gato? También. Apuntamos hacia un perrito. Y cuando nos salió perro con perro, ¿cuántos perros tenemos ahí? 2 perritos. Y listo, ya está. ¿Qué gráfica tenemos ahí? ¿Qué gráfica es esa? ¿La conoces? Esa me parece familiar. Esa es la gráfica de una función. Sí, ahí tenemos una función. ¿Y por qué tenemos una función? Porque la variable aleatoria es una función. La variable aleatoria no es un teorema ni una fórmula extraña, no. La variable aleatoria es una función, pero no cualquier función. Por eso ahora voy a colocar la definición. Una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico al resultado de un experimento aleatorio. No te olvides. Una variable aleatoria es una función que asigna un valor numérico, al resultado de un experimento aleatorio. Resultado de un experimento aleatorio, resultado de un experimento aleatorio, ¿sí? Entonces, no hace nada más y nada menos nuestra variable aleatoria. Es una función que asigna un valor numérico, ahí tenemos nuestros valores numéricos, perfecto, al resultado de un experimento aleatorio. Y los resultados del experimento aleatorio los tenemos por allá. Eso siempre es lo que va a ser la variable aleatoria. Que no te olvides, por favor, que es una función. Pero las funciones nunca están completas sin su dominio y su rango. Y en este caso, ¿qué cosa tenemos en el dominio y qué cosa tenemos en el rango? En el dominio, ¿qué tenemos? Mira, muchísima atención. En el dominio tenemos todos los resultados posibles de nuestro experimento aleatorio, que consistía en lanzar las dos moneditas. ¿Y cómo se llama el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio? 2 puntos más al que me lo dice, ¿eh? ¿Cómo se llama el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio? Se llama espacio muestral. Se le representa en la mayoría de los libros con la letra S, aunque en algunos otros le colocan la letra omega y otros le ponen la letra E mayúscula, pero nosotros siempre le colocamos la S. Muy bien, no te olvides, en el dominio vamos a tener entonces el espacio muestral. Y en el rango, de ese ladito, ¿qué cosas vamos a tener en el rango de nuestra variable aleatoria, de nuestra función? Ahí vamos a tener números reales. Atención, porque si nuestra variable aleatoria llevaba la letra X, los números que vamos a tener en el rango serán X sub 1, X sub 2 y X sub 3, pero algo súper importante, ¿eh? Esto es así ya para que tú se lo comentes a tu profesor en clase, levantes la mano y le digas, profe, no se olvide de esto, ¿eh? Esto es bien elegante, mira, a la variable aleatoria siempre le vamos a colocar letra mayúscula, la X mayúscula. Y a los valores del rango les colocamos letra minúscula. Por eso ahí en el rango vamos a tener X sub 1, X sub 2 y X sub 3, pero con la X chiquita, con la X minúscula. ¿Se entendió? Me dicen que no se entendió, pero no hay problema porque siempre tenemos otro ejemplo. Mira, ahora imagínate que tú eres el dueño del banco y en una de tus tantas agencias tienes 3 cajeros automáticos. Vamos a llamarle cajero de la izquierda, cajero del centro y cajero de la derecha. Nuestro experimento aleatorio es súper fácil y consiste en ir a cualquier hora a esta agencia y ver si es que los cajeros están vacíos o están ocupados, ¿ok? A los cajeros vacíos los pintamos de color rojo, a los cajeros ocupados los pintamos de color verde. Es súper importante. Pregunta, cuando tenemos estos 3 cajeros, tenemos de ahí 3 entidades, si se lo quiere ver de esa manera, en las cuales van a tener un estado. Ya vamos ya llevándolo al ámbito de la simulación, ¿sí? Quiero que empiecen a pensar en simulación. Entonces, tengo 3 cajeros. A los cajeros los vamos a llamar como entidad. Y esa entidad puede tener estado, que puede ser ocupado o puede ser libre, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? ¿Cuántas posibilidades puedo tener
al tener estos tres cajeros? O sea, si todos tres están ocupados, no tenemos ninguna posibilidad. Pero si están Esa dos, es esa es la posibilidad, Alejandro. Los tres ocupados. Otra Puede posibilidad ser es, que dos vacíos y uno ocupado. exacto, pero ¿cuáles? Entonces, eso es lo que quiero que empiecen a ver. O sea, así como cuando se lanzó la monedita del perro y del gato, o la cara o el sello, ¿sí o no? Ahí, ¿cuántas posibilidades tenemos? Si estoy lanzando una sola moneda, tengo dos posibilidades. Si lanzo dos monedas, ¿cuántas Cuatro, posibilidades tuve? cuatro, ¿Seguro que eran cuatro? Tres. ¿Seguro que eran tres? Eran cuatro, Inge. Eran cuatro, correcto, César. ¿Ya? ¿Por qué sabemos que eran cuatro? Porque las dos moneditas tienen dos lados, dos por dos, cuatro. ¿Ya? Y si ahora tenemos tres cajeros con dos Serían, posibilidades en cada cajero, serían, serían 6 posibilidades. seis posibilidades. Ya, perfecto. Muchachos, ¿a qué les estoy haciendo recuerdo con todo esto? ¿Qué les envié a estudiar la primera clase? ¿Qué les envié a estudiar? estadística, Correcto, estadística, ¿sí? Y cuando estamos hablando de esto, estamos hablando de las posibilidades. Y y las posibilidades en estadística se llama probabilidad. Y dentro de las probabilidades, no sé si ustedes vieron, analizaron, estudiaron lo que son las combinaciones y permutaciones. De hecho, hay unas fórmulas que nos permiten utilizar o identificar al saber qué es lo que podemos generar o qué es lo que podemos tener cuando hablamos de combinaciones o permutaciones. Y hay esos conceptos que nosotros podemos utilizar y esas fórmulas que nos permiten estos conceptos para poder identificar rápido cuáles son el número de posibilidades que yo voy a tener dentro de en este caso, dentro de este ejemplo de los cajeros, ¿sí? Y sí, y cuando son solamente tres, o sea, va a ser súper fácil porque no es tan largo, pero ¿qué pasa si es que incremento más? ¿Y qué pasa si es que ya no lanzo, o sea, ya no lanzo una moneda, sino lanzo un dado? ¿Cuántas posibilidades tengo? ¿Cuántas caras tiene el dado? El dado. Son si es un 6. dado, 6 posibilidades. Seis posibilidades. Y si lanzo dos dados, ¿cuántas posibilidades voy a tener? 12, 12. Seguro. Seis mismo porque tiene el mismo número de lados. Y lanzo dos dados. Solo dos Sí, posibilidades porque dos. lanza las. No, Ah, niños. No, niños. Porque yo en el primer dado puedo tener el número uno y en el segundo dado el número dos. En el segundo dado, otra posibilidad puedo tener en el dado uno el número uno y en el otro dado el número dos. Y así puedo ir con Serían diferentes 36 posibilidades. posibilidades entonces. Bien. ¿Cuántas? 36. 36. Ya. ¿Y por qué sabemos que son 36, Pedro? Porque son dos dados y cada dado tiene 6 posibilidades. Se Y 6 por multiplican. 2, 36. 6 por 6. Digo, 6 por 6. 6 por 6, Sí. 36. Ya, ok. Listo. Pilas con esos conceptos y pilas con esos razonamientos, chicos, porque esto es muy importante cuando nosotros estamos generando simulación. Y si ustedes se dan cuenta, este pequeño ejercicio que se nos está planteando, ¿tiene o no tiene que ver con simulación? ¿Qué es lo que estamos simulando? Estamos Los simulando canales, cuántas posibilidades pueden salir a lanzar los dos dados. lo que estamos, ojo, no estoy hablando de los dados César, estoy hablando ya de los cajeros.
Con este ejemplo de los cajeros me refería. ¿Qué es lo que estamos queriendo, qué es lo que estamos queriendo simular? La ocupación que tienen los cajeros de un banco, ¿sí? Pero si nosotros nos damos cuenta, ese sistema de que es los cajeros o la atención que se brinda a través de los cajeros del banco, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que identificar cuáles son los tipos de variables que están involucrados dentro del sistema de simulación. Y en este caso nos estamos dando cuenta de que estamos teniendo una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos simular este evento o esta situación de ver cómo se atiende, cuál es el porcentaje de ocupación de los cajeros para saber si es que quito o pongo otro cajero, por ejemplo, ¿sí? Dependiendo de la eficiencia, del grado de ocupación que tengan estos cajeros, entonces nosotros nos estamos dando cuenta de que necesitamos recolectar datos, ¿no es cierto? Y para recolectar datos en el sistema real, es decir, en el banco físicamente, nosotros nos acercamos al área de cajeros y tomamos nota de cuáles son los cajeros que están libres, que están ocupados, y vamos recolectando esa información. Y eso es aleatorio, ¿sí? Porque nosotros no podemos tener o no podemos estar ahí permanentemente anotando, ¿no es cierto? Por un largo tiempo viendo que si es que está o no está. Entonces es por eso que se necesita realizarlo de manera aleatoria, ¿sí? Y en este caso se nos está presentando esa posibilidad, ¿sí? Ojo, estoy utilizando la explicación de las variables aleatorias para que ustedes entiendan un poco a dónde quiero llegar, a dónde vamos con todo esto de las variables aleatorias. ¿Y por qué también me estoy demorando un poquito más en esto? Es porque justamente parte de la tarea que ustedes tienen que realizar es generar variables aleatorias. Y ya vamos a ver más adelante de que las variables aleatorias de manera computacional, de manera manual, no las vamos a poder generar, ¿sí? No las vamos a poder generar. Y ahí es en donde entra un segundo concepto que se llama variables pseudo aleatorias. ¿Por qué pseudo aleatorias? Porque, como les había mencionado anteriormente, nosotros podemos utilizar diferentes tipos de técnicas para generar esos valores que nos van a representar una variable aleatoria dentro de un sistema complejo. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿O se hicieron bolas? El que calla otorga. Se hicieron bolas. ¿Qué no entendieron? Alejandra ya está así agarrada la cabeza para que no se le caiga la inteligencia, creo. ¿Está complejo? No está complejo, parece, pero no es Hasta complejo. ahora para mí no, Inge, sí le voy entendiendo. Ya, chévere, ya. Por lo menos veo una luz al final del túnel, saben decir. Tengo la esperanza, entonces. Ah, chévere. Vas a continuar con el video, chicos, por favor, presten atención. Si estaban escuchando bien el video, ¿no es cierto? Sí. Pilas. Importante, a ver, si es que a lo mejor siempre los cajeros paran ocupados, entonces hay que poner más cajeros para no perder plata. Y si los cajeros están vacíos, pues a lo mejor podemos sacar uno y llevarlo a otra agencia que tenga una mayor cantidad de clientes y donde nos pueda hacer ganar más dinero. ¿Cuáles serían los resultados posibles de este experimento aleatorio? A lo mejor los 3 cajeros están vacíos, ahí están nuestros 3 cajeros de color rojo. O a lo mejor, pues el de la derecha está ocupado vacío, o a lo mejor el de la izquierda está ocupado y los otros 2 vacíos. Puede ser también que los 2 cajeros de este ladito estén ocupados, o a lo mejor los 2 de los extremos ocupados y el del centro vacío, o a lo mejor los 2 que están para allá están ocupados y el de la derecha está vacío.
Aunque podría ser también que los 3 cajeros se encuentren ocupados si es que hay un poco de suerte y los negocios en nuestro banco van bien. Perfecto. Ustedes me dijeron que en ¿cuántas posibilidades teníamos? Ustedes me dijeron 6 posibilidades, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que me dijeron eso? Porque de Sí, hecho me dijeron 3 por 2, sí. ¿ok? ¿Sí o no? ¿Cuántas posibilidades hemos tenido? 8. Ocho. Si se dan cuenta de que no es así nomás, ¿ya? A estudiar y a investigar las fórmulas de combinaciones y permutaciones, que eso les va a servir también, ¿ok? ¿Sí? Entonces, ya vimos que no van a ser 6 posibilidades. Eso me lleva a pensar, ¿será acaso que en realidad son 36 las posibilidades que yo puedo tener al lanzar 2 dados? Mm, Les dejo ahí. ¿Ya? Listo, chicos, vamos a continuar. Ahora vamos a definir nuestra variable aleatoria y. ¿Qué cosa va a ser y? Y, nuestra variable aleatoria, nosotros la definimos, será el número de cajeros ocupados. Para el primer caso, cuando los 3 cajeros están vacíos, ¿cuántos cajeros ocupados tenemos? 0. Muy bien, 0 cajeros ocupados, los 3 vacíos, el negocio no va muy bien. En ese caso, entonces, apuntamos por ahí hacia el 0. En el segundo caso, cuando tenemos algunos, solamente el de la derecha, el del centro y el de la izquierda están vacíos. Entonces colocamos ahí nuestra línea hacia el 1. En el siguiente caso, cuando el del centro está ocupado, un solo cajero ocupado. Cuando el de la izquierda está ocupado y los otros 2 vacíos, un cajero ocupado. Siguiente caso, tenemos 2 cajeros ocupados. Siguiente, 2 cajeros ocupados. Siguiente, 2 cajeros también ocupados. Y en el último caso, si es que es nuestro día, vamos a tener 3 cajeros ocupados y listo. Si ustedes se fijan, muchachos, ¿cuántas posibilidades puedo tener de que estén ocupados o los cajeros? 3. ¿3? O sea, tenemos 8. Ocupados 7, Inge. Y como dijo, solo ocupados, pero de ahí si es que hablamos de todos, hay 8 posibilidades. ¿No? Yo puedo tener 3, efectivamente, porque yo puedo tener 1, 2 o 3 cajeros ocupados. Y aquí está. Fíjense, 1, ¿no es cierto? 2 y 3 cajeros ocupados. ¿Sí? No sé si están viendo mi ratoncito que se mueve. ¿Sí están viendo mi ratoncito que se mueve? Sí, sí se ve. Ah, ya, chévere, ya. Perfecto. Entonces, fíjense en que nosotros aquí tenemos, si bien es cierto, o sea, aquí tenemos las posibilidades, ¿no es cierto? Entonces, el número de cajeros ocupados, yo puedo tener 0, 1, 2 o 3. Yo les pregunté, ¿cuántas posibilidades de que tenga efectivamente cajeros ocupados? Son 3, 1, 2 o 3 cajeros. El 0, en este caso, yo lo estaba excluyendo porque no entra dentro de mi condición. Entonces, fíjense incluso que todas esas cosas ustedes tienen que ir analizando para el momento de que ustedes generen una simulación. ¿Está bien? Pues, Inge, no importa la posición de cuál está ocupado, sino las posibilidades en sí que hay. Correcto. Sí, entonces, obviamente en este caso lo que estamos estudiando o lo que nos estamos dando cuenta es de que al ser la variable aleatoria una función, significa, bueno, yo sé que ustedes no recibieron nivelación, creo, ¿no es cierto? Sí recibieron nivelación. Entonces me parece que sí recibieron matemáticas. ¿Y qué vieron en matemáticas? Funciones. Y en las funciones vieron lo que es el rango y lo que es el dominio. ¿Vieron o no vieron?
con el corazón en la mano. ¿Vieron? Sin Sí. palabras, dime. Sí, se vio, pero dice la Janet, no me acuerdo. Y las Y recordarán no me todas. acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Ojo, chicos, ya, entonces hay que repasar un poquito estos temas porque en realidad, ahora se dan cuenta porque les mandé a estudiar desde la primera clase matemáticas y estadística, sí se dieron cuenta del por qué. Ahora están dándose cuenta. Entonces, ojo, nosotros sabemos que en este lado de acá, ¿no es cierto? Nosotros tenemos lo que se conoce como el dominio. ¿Sí? Es decir, todas las posibilidades que yo puedo tener. Al generar estas posibilidades, esto me genera un resultado. Y estos números que nosotros estamos representando aquí son los resultados en este caso, de este experimento aleatorio. Cuando yo fui a ver, en el instante, en el momento del tiempo que yo fui a ver, y a recolectarlo de información de que si están o no están ocupados los cajeros, yo le digo, está ocupado 0 cajeros, 1 cajero, 2 cajeros, 3 cajeros. No me interesa cuáles son, si es que es el de la izquierda, el de la derecha o el del centro, sino que simplemente estén o no estén ocupados. ¿Ok? Y a esto se le conocía como rango. Esto de aquí que nosotros también que habíamos mostrado en este caso como el dominio, también se lo va a conocer como el espacio muestral que nos habían mencionado. ¿Sí? Ojo, chicos, con estos temas, por favor. Pilas, continuamos. Ya está. ¿Qué gráfica tenemos ahí? Una función. ¿Y por qué? Porque la variable aleatoria es una función y no cualquier función. Es una función que asigna. Y recordemos también que una función no va a estar completa sin su dominio y sin su rango. En el dominio, ¿qué cosa tenemos? Tenemos todos los resultados posibles de nuestro experimento aleatorio. ¿Y cómo se llama el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio? Se llama espacio muestral y lo representamos mediante la letra S. Por el otro lado, ahí tenemos a nuestro rango. ¿Y qué cosa tenemos ahí? Tenemos números reales. Recuerda que si nuestra variable aleatoria es y mayúscula, a los resultados, a los números del rango, ¿cómo los vamos a llamar? Los vamos a llamar y sub 1, y sub 2, y sub 3 y y sub 4, pero y con minúscula. Muy bien. Últimos ejemplos. Vamos a realizar otro experimento aleatorio. Vamos a salir a la calle y vamos a seleccionar 5 personas al azar a las cuales les vamos a tomar un examen sorpresa de matemáticas. Estoy seguro que no habrá muchos voluntarios, pero bueno, es un ejemplo. Y vamos a definir las siguientes variables aleatorias. Arrancamos, se me ocurre, con la variable aleatoria P, que será el número de aprobados. Sí, de estas personas, ¿cuántos aprobaron nuestro examen de matemáticas? Vamos ahora con otro ejemplo, la variable aleatoria Q, que será el número de personas con puntaje perfecto. De estas personas, ¿cuántas respondieron todas las preguntas de manera correcta? Muy bien, vamos ahora con la variable aleatoria R. Pero esa, por favor, la vas a definir tú en los comentarios de este video. Ayúdame y coloca ahí un ejemplo para la variable aleatoria R. Algo súper importante acerca de las variables aleatorias. Y es que en función de los valores que puede asumir nuestra variable aleatoria en su rango, estas se clasifican en discretas y continuos. No lo olvides, las variables aleatorias se clasifican en discretas y continuos. ¿En función de qué? En función de los valores que puede asumir la variable aleatoria en su rango. ¿Y cómo es eso? Muchísima atención, porque vamos a definir estos conceptos a detalle. Y como siempre arrancamos con lo más sencillo, por eso veremos primero la variable aleatoria discreta. ¿Cuál es su definición? Es aquella variable aleatoria que puede asumir un número contable de valores. Sí, en el rango de esta variable aleatoria siempre vamos a ver un número contable de valores. Mucha atención porque yo sé que hasta ahora no se entiende ni piedras. Por eso vamos a ver algunos ejemplos y recordemos el experimento aleatorio que consistía en salir a la calle y tomar un examen sorpresa de matemáticas a 5 personas. ¿Te acuerdas que habíamos definido la variable aleatoria P como el número de aprobados o cantidad de aprobados? ¿Qué valores puede asumir la variable aleatoria P en su rango? Pues a lo mejor todos dieron mal el examen y tuvimos 0 aprobados.
A lo mejor una sola persona de las 5 aprobó el examen. A lo mejor hubieron 2 aprobados, ¿por qué no 3? Quizá 4 y con un poco de suerte tuvimos 5 aprobados. 6, no, 6 no se puede porque el examen sorpresa se tomó a solo 5 personas. ¿Será la variable aleatoria P una variable aleatoria discreta? Recuerda que una ¿Qué tipo de variable aleatoria es? ¿Discreta o continua? La que estamos viendo es discreta, ¿Por qué? porque sus elementos se pueden contar, o su número de valores se pueden contar, son contables. ¿Y cuáles son los valores que podemos tener? ¿Enteros? Sí, o sea, de hecho son enteros y por eso los podemos contar. Pero ¿cuáles son los valores? 0, 1, 2, 3, 4 o 5, porque puedo tener 0 aprobados, 1, 2, 3, 4 o 5 aprobados. Si ustedes se están fijando entre este ejemplo y el ejemplo anterior de los cajeros, ¿tenemos o no tenemos la presencia del número 0? ¿Y qué nos va a representar el número 0? La ausencia de la probabilidad. ¿Sí? Pilas. variable aleatoria discreta es aquella variable aleatoria que puede asumir un número contable rango. ¿Un número contable de valores? ¿Esta variable aleatoria? Vamos a ver si se puede contar. Ayúdame. 5 y 6 los podemos contar sin ningún problema. Cuando la variable aleatoria puede asumir un número contable de valores, nos fijamos en el rango, estamos ante una variable aleatoria discreta. Por eso, esta variable aleatoria más o menos mejor. Otro ejemplo. Mira, cambiamos de experimento aleatorio. Ahora vamos a lanzar 2 dados. Por supuesto, no puede haber un video de estadística sin lanzar dados. Ese va a ser nuestro experimento aleatorio, el lanzamiento de estos 2 dados. Y vamos a definir la variable aleatoria A como la suma de los 2 dados. Por ejemplo, si en un dado toca 2 y en el otro dado toca 3, la suma sería 5. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué valores? Puede asumir la variable aleatoria A en su rango. Ajá, atención. Si es que en un dado toca 1 y en el otro dado toca 1, la suma sería 2. Ese es el mínimo. Puede que salga 2 con 1, eso sería 3. Puede que la suma sea 4, que la suma sea 5, que la suma sea 6, 7, 8, 9, 10, 11 y hasta 12. Ese es el máximo. Que toque 6 en un dado y 6 en el otro. Ahí está, ¿sí? ¿Será la variable aleatoria una variable aleatoria discreta? ¿Podemos contar la cantidad de valores que puede asumir esta variable aleatoria en su rango? Vamos a ver, contamos, ayúdame. Viene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Sí, nuestra variable aleatoria A es una variable aleatoria discreta porque puede asumir un número contable de valores en su rango. Pudimos contar la cantidad de valores en el rango sin ningún inconveniente. Y terminamos. ¿Se entendió? ¿Cuál es la variable? O sea, este es como pares, ¿verdad? Si no estoy mal. ¿Cómo como pares? Ah, no, ya en esta. Ya vi mal, ya vi mal. O sea, sigue siendo discreta porque se puede contar sus valores. Sí, sí. Ya, correcto, sí, sigue siendo discreta porque podemos contar sus valores. Pero estaba preguntando, ¿cuál es la definición de la variable que nosotros estamos investigando en este momento? Es la suma de 2 dados. Esa es mi variable aleatoria, ¿sí? Los valores que yo puedo tener, ¿sí? Mi experimento es lanzar 2 dados, salen las 2 caras del dado y sumo los valores. Eso es la variable aleatoria o el valor de la variable aleatoria que quiero analizar. Y entonces nosotros nos damos cuenta de que podemos tener valores desde el 2 hasta el 12. ¿Sí? Y es por eso que nosotros decimos que son 11 valores los que nosotros podemos tener en la suma de esos dados. ¿Estamos claros? O sea, Inge, aquí en el ejemplo de los dados, no importa cuántos lados este dado se lance, sino el valor que yo obtengo. En la suma, claro. Ah, ¿Sí? En la suma. Entonces, por ejemplo, si yo lanzo este rato 2 dados, puede ser que me dé la suma 7. Si yo lanzo otra vez los 2 dados, pues la suma de sus caras puede ser que me dé 12.
Y siempre van a estar ¿en dónde? Los valores que yo tenga siempre van a estar entre el 2 y el 12. ¿Sí o no? ¿Ya? Otro tema muy aparte es de cuántas posibilidades yo tengo para poder tener el número 12, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, puedo tener el número 6 y 6, ¿no es cierto? Tengo dos posibilidades, ¿sí o no? ¿Ya? Tengo más posibilidades para poder tener el 12. No, ¿no es cierto? No. Para obtener el 5, perdón, para obtener el 11. ¿Cuántas posibilidades puedo tener? Posibilidades. Dos. ¿Dos? ¿Seguro? Todos esos valores tienen una posibilidad. ¿Todos tienen una sola posibilidad? No. Porque 16 más No, 5 es 11, 10 más ahí, 1, 11. Porque en el primer dado puedo tener la cara 5 y en el segundo dado la cara 6. claro, Y y el el Pero, otro o otro puede sea, ser un 7 y 4. Y puede ser un 7 y 4. El 7 habrá en el dado, César. No, perdón. Puedo tener No, que en la primera, ojo, en la primera caja, digo, en la primera cara, no, yo en el pude primer tener dado. un 5 y en el otro un 6. Un La 6 y en otra el otro posibilidad es caja. la inversa, 6 en la Exacto. primera cara y 5 en la Sí. segunda cara. 10. ¿Cuántas posibilidades tengo para sacar 10? pero o sea, ahí no, Más no son cuatro, uno sería también en el 10. 4 más 6, 5 más 5, sería 3. ¿Sí se dan cuenta? Entonces yo quiero que vayan a hacer un ejercicio, ¿sí? De que vayan viendo cuántas son las posibilidades que yo puedo tener para obtener esos valores, ¿sí? Y ya no van a ser las 36 que me dijeron por ahí. Pueden ser más, pueden ser menos, ¿sí? De hecho, es por eso, si ustedes hacen ese ejercicio, el número que tiene más posibilidades, ¿sí? El número que tiene más, se llama permutaciones en las caras de los dados para obtener ese valor de la suma, es el número 7, ¿sí? ¿Y eso qué significa? Eso significa de que yo supuestamente tengo más posibilidades de sacar ese valor. Y es por ahí en donde nos engañan en las casas, en los casinos. Si han visto los casinos que tienen el lanzamiento de los dados, ¿qué número les piden sacar en el lanzamiento de los dados de los casinos? El número 7. ¿Por qué? Porque supuestamente el 7 es el que más probabilidades tiene de salir. Pero si nosotros nos ponemos a ver el abanico de posibilidades que yo tengo, las posibilidades se reducen enormemente. ¿Sí? Me metí al área de estadística este rato para que ustedes vayan entendiendo un poquito. ¿Ya? Hecho. Pero esa es la idea clave o es la idea central de que yo quiero que ustedes cojan, porque esto nos va a servir también para la generación de las simulaciones. ¿Sí? Hecho. Entonces, pilas con esto. Continuemos. Puede asumir un número contable de valores en su rango. Pudimos contar la cantidad de valores en el rango sin ningún inconveniente. Y terminamos con la variable aleatoria continua. Es aquella variable aleatoria que puede asumir un número incontable de valores. En el rango de esta variable aleatoria vamos a ver un número incontable de valores. Ya no vamos a poder contar la cantidad de valores posibles. De repente alguien se pregunta, profe, ¿pero qué hace vestido así? Y es que como ya les había comentado últimamente, de profesor de matemáticas no me va muy bien. Por eso yo los fines de semana trabajo como veterinario en una granjita y ahí me va un poquito mejor. Y aunque ando medio pobre, pues siempre ando a la moda. Ahora me compré mi chaquetita de veterinario de Spider-Man. También tengo la de Star Wars, la de Dragon Ball, la de los Angry Birds, la de perritos, gatitos y un montón más. Y ahí voy cambiando cada fin de semana.
Un día de estos tú me tienes que acompañar por favor a la granjita para seleccionar algunas vacas al azar y registrar sus datos, que ese es básicamente el trabajo que yo hago. Ahí no es tan complicado. Y mira, vamos a definir aprovechando eso la variable aleatoria en B, que será el peso de una vaca en la granja de Jorge, pero expresada en kilogramos. De repente seleccionamos una vaca por ahí al azar y esta tiene un peso de 255,322563 kilogramos. De repente seleccionamos por ahí una vaca medianita y esta tiene un peso, se me ocurre, de 504,321212 kilogramos. De repente seleccionamos otra vaca un poquito más grande todavía y esta tiene un peso de 762,4241131223 kilogramos. Ok, está bueno. Y así podríamos seguir seleccionando más vacas. Pero hay algo muy importante. Porque de repente alguien se pregunta, profe, pero ¿no hay que redondear el valor del peso a un número entero? No, no hay razón para hacer eso. Mientras más decimales, mucho mejor. Y nuestros datos del análisis serán mucho más precisos y mucho mejores. Ojo. Y de repente también alguien se pregunta, profe, pero en mi balanza, en la que tengo en mi casa y en la que me peso todas las mañanas porque estoy haciendo mi dieta, esta balanza siempre redondea a un decimal. Está bueno, pero eso será en esa balanza, porque por ejemplo en la universidad en la cual yo trabajaba teníamos una balanza que pesaba con 4 decimales. Y así en laboratorios más avanzados hay balanzas que trabajan con una mayor cantidad de decimales y no hay razón para redondear estos valores del peso. ¿Ok? Vamos a decir también que la vaca más pequeñita, un becerrito cuando nace, tiene un peso de 30 kilogramos. Y la vaca más grandota que se ha registrado jamás en esta granja, así como esas vacotas que salen en la televisión, tuvo un peso de 1000 kilogramos. Está bueno. Nuestra variable aleatoria puede asumir un número contable o un número incontable de valores. Aparentemente está ahí solo. ¿Son contables o incontables, chicos? Incontables. ¿Por qué? Porque esa tiene que ver con decimales y los decimales pueden variar. Esto tiene que ver con lo que es el peso también. Por ejemplo, en este caso habla de los animales, el peso, y todas las vacas no van a pesar lo mismo, o sea, van a pesar diferentes si elegimos aleatoriamente. Y incluso si es que le vuelvo a pesar a la misma vaca en un día diferente, va a tener un peso diferente. Puede ser más, puede ser menos. Es más, si es que le peso el mismo día, puedo tener variables, valores diferentes. Porque tomó más agua, porque comió más, porque no comió, porque, o sea, si me hago entender, porque se enfermó, ¿sí o no? Entonces tengo valores que que pueden ser infinitos valores. ¿Estamos claros? ¿Sí? Pilas. Hay 5 valores, pero mira, si seleccionamos otra vaquita al azar, podría tener un peso, digamos, de 300,1213 kilogramos. Y de repente otra vaquita tiene un peso por ahí, y entre esos dos valores hay otro valor para el peso de otra vaquita, y por ahí otro valor, y por ahí otro valor, y por ahí otro valor, y otro. Y en el rango de esta variable aleatoria B, ahora sí que tenemos un número incontable de valores. Esta variable aleatoria puede asumir un número incontable de valores. Son muchísimos, ya no los podemos contar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta variable aleatoria puede asumir cualquier valor dentro de ese intervalo que va desde los 30 hasta los 1000 kilogramos. Ya no tenemos 6, no tenemos 11, no tenemos 15 valores. Ahora tenemos un intervalo completo de valores. Y por eso la variable aleatoria B puede asumir un número incontable de valores. Y se trata de una variable aleatoria continua. Muy bien. Vamos a regresar ahora a nuestro banco, del cual habíamos dicho que somos los dueños, aunque sea en nuestra imaginación, o aunque sea en este video. O a lo mejor alguno de los alumnos que me está viendo por ahí, sus papás sí que son los dueños del banco. Puede ser, quién sabe, ¿sí? Pero lo importante es que vamos a seleccionar al azar a algunos de los clientes del banco que son atendidos en ventanilla cuando los atiende un trabajador del banco y vamos a registrar sus datos de atención. Vamos a definir la variable aleatoria C como el tiempo de atención a los clientes en la ventanilla del banco. Para no tener ningún inconveniente lo expresaremos en segundos. A lo mejor seleccionamos un cliente al azar por ahí y este es atendido en un tiempo de 59,1223 segundos. Y a lo mejor seleccionamos otro cliente por ahí y este es atendido en un tiempo de 121,01030204 segundos.
Y se me ocurre por ahí otro cliente que es atendido en un tiempo de 183,132355 12 segundos. ¿Ok? Muy bien. Y digamos también que alguien se pregunta, profe, pero ¿por qué no redondeamos los valores? No hay razón para redondear los valores. Profe, pero en mi cronómetro, pues este tiempo en segundos ya aparece redondeado. O aparece redondeado un decimal. Sí, pero hay cronómetros mucho más exactos como... No, como este no, porque este ni siquiera ya enciende. Pero cronómetros con los cuales se trabaja en laboratorios avanzados que pueden registrar una mayor cantidad de decimales, mucha mayor exactitud en sus mediciones. Muy bien, ¿ok? Entonces no hay razón para redondear estos valores. Vamos a decir también que el tiempo mínimo de atención a un cliente en la ventanilla del banco es de 1 segundo. Ese es el tiempo que se demora el trabajador del banco en decirle no hay sistema. ¿Ok? Y el tiempo máximo de atención a los clientes en ventanilla es de, se me ocurre, 240 segundos. Ahora sí, nuestra variable aleatoria C puede asumir un número incontable de valores. Hasta ahí solamente vemos 5 valores. Pero si seleccionamos otro cliente al azar, a lo mejor este es atendido pues en un tiempo de 90,121312 segundos. Y a lo mejor otro cliente es atendido en un tiempo entre esos dos valores. Y a lo mejor entre esos dos valores se atiende por ahí a un cliente en ese tiempo. Y a lo mejor tenemos otro tiempo por ahí, y otro por acá, y otro por acá, y otro por acá, y otro por acá, y otro por acá. Y nunca terminaríamos de colocar todos los valores posibles para el rango de esta variable aleatoria. ¿Por qué? Porque esta variable aleatoria puede asumir un número incontable de valores. Puede asumir cualquier valor dentro de ese intervalo que va desde 1 hasta 240 segundos. Por ello, la variable aleatoria C es una variable aleatoria continua. Y así como jugando, ya terminamos. Ahora te voy a contar un pequeño truco para que puedas diferenciar a la variable aleatoria discreta de la variable aleatoria continua. Vamos a colocar las definiciones muy rapidito. Variable aleatoria discreta, ¿te acuerdas cuál era? Es aquella que puede asumir un número contable de valores, ¿ok? Mientras que la variable aleatoria continua es aquella que puede asumir un número incontable de valores. Bien, ahora el truco que es a prueba de balas. Mira, la variable aleatoria discreta por lo general se relaciona con el conteo del número de elementos. En la variable aleatoria discreta siempre vamos a ver cosas como que número de alumnos, número de personas, número de clientes, número de productos y cosas de ese estilo. Mientras que la variable aleatoria continua, por lo general, se relaciona con la medición de magnitudes como longitud, masa o peso, tiempo, velocidad, volumen, entre otras. Aquí siempre vamos a ver mediciones, siempre vamos a ver cosas como, por ejemplo, volumen de agua, distancia de mi casa al trabajo, velocidad de los autos, diámetro de las esferas o longitud de las barras de acero. Y así. ¿Ok? Entonces ese es un buen truco para poder diferenciar a nuestras variables aleatorias discretas de las variables aleatorias continuas. Atención, porque en este capítulo lo que no vamos a ver es cosas como x al cuadrado más 2 igual a 11. No. Esa no es una variable aleatoria, esa es una variable algebraica y la vemos en el curso de álgebra. Y como ya hemos visto un montón de ejemplos, es momento de ir con los ejercicios de las variables aleatorias discretas y continuas que los Claro, les dije o no les dije que ese video les iba a explicar, pero como niños, ¿ya? Ahora, cuando nosotros estamos hablando, déjenme comparto nuevamente el fondo, digo, la diapositiva. Ok. Cuando nosotros estamos hablando de este tipo de variables, tenemos que remontarnos y cómo podemos utilizar este tipo de variables en la simulación. Ya de alguna manera hemos venido hablando, hemos venido trabajando, hemos ido explicando de por qué se utilizan y cómo se utilizan. Entonces, en primera instancia, la generación de variables aleatorias se basa de alguna manera en la teoría de las probabilidades, ¿sí? Esto fundamentado especialmente en la estadística, es por eso que les he enviado a estudiar estadística un poco, a repasar este tema de estadística, porque
Se utilizan diferentes métodos o algoritmos que nosotros podemos tener para generar esos números o esos valores aleatorios. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cómo podemos generar esos valores aleatorios? ¿Será que nosotros podemos generar esos valores aleatorios? O sea, sí, Inge, depende de a qué nos queramos, o sea, de qué queremos enfocarnos para hacer el estudio. ¿Qué utilizaríamos para generar esos números aleatorios, Janet? O sea, como un ejemplo que nos daba ahí mismo, podría ser los alumnos que aprobaron, no aprobaron, ¿no? En la simulación. Ah, ¿Cómo simulamos un número aleatorio? Entonces, de ahí viene o de ahí nace el tema de que no podemos simular números aleatorios puros con tecnología. ¿Por qué? Porque es sumamente complejo modelar, generar un algoritmo que me permita establecer un número aleatorio. De hecho, existen diferentes tipos de metodologías o de técnicas o de algoritmos que nosotros podemos utilizar para desarrollar o para simular esos números aleatorios. Pero al no ser números aleatorios puros, se los conoce como números pseudo aleatorios. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, al generar o al utilizar esos métodos, esos algoritmos, nosotros estamos generando no un número, una variable o un número aleatorio, estamos generando una variable o el valor de una variable aleatoria, pero con un número pseudo aleatorio. ¿Por qué pseudo aleatorio? Porque a la larga, este tipo de algoritmos en algún instante va a generar algún tipo de patrón. Y al generar ese patrón, se van a volver a repetir los números. ¿Sí? Y ahora, ¿será que tenemos que estudiar todos esos algoritmos para poder generar números aleatorios? Pregunto. ¿Cuáles son esos algoritmos que tenemos para poder generar números aleatorios? Existen muchísimos algoritmos, existen muchísimos métodos con los cuales nosotros podemos utilizar para poder generar números aleatorios, pero no los vamos a estudiar porque si nos ponemos a estudiar todo eso, no salimos nunca, no salimos, no terminamos todo lo que tenemos que ver en el curso, ¿ok? Entonces, sí quiero que al menos consulten cuáles son esos tipos de metodologías, de algoritmos con los cuales podemos generar números aleatorios, ¿ya? Como les había mencionado, nosotros vamos a utilizar software para generar números aleatorios, en este caso. Pregunta del millón. ¿Será acaso que necesitamos ya utilizar ProModel para generar esos números aleatorios? ¿O podré utilizar algún tipo de herramienta que ya tengamos de pronto a la mano para poder generar números aleatorios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen? Tal vez en Excel. Correcto, Cristian. Muy bien. ¿Por qué? De hecho, cuando recibieron estadística, casi dijo, cuando recibieron informática conmigo, aprendimos Excel. Y les hice exponer funciones del Excel. Una de las funciones del Excel que me expusieron era aleatoria. Y no había una sola función de aleatorio, había dos funciones de aleatorio, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Ok? Entonces,
Nosotros podemos generar números aleatorios con Excel, ¿sí? Utilizando la función aleatorio o la función aleatorio entre. Cuando utilizamos la función aleatorio, nos va simplemente la función aleatorio a secas, ¿sí? Nos va a dar un valor entre 0 y 1 con una gran cantidad de decimales, ¿ok? Si utilizamos la función aleatorio entre, nos va a dar números aleatorios enteros que estén entre el mínimo y el máximo de los números que nosotros pongamos como argumento dentro de la función. ¿Ok? Entonces ya tenemos ahí cómo podemos generar números aleatorios. ¿Sí? Por otro lado, decimos de que la generación de las variables aleatorias va a ser un proceso que es fundamental dentro del ámbito de la simulación y que nos va a permitir replicar esos eventos y esos procesos que ocurren de forma impredecible en la vida real. ¿Sí? Y efectivamente, cuando nosotros generamos los números aleatorios, nos podemos decir si es que está vacío o está ocupado el cajero. ¿Sí? Vamos a generar este tipo de cosas. Algunos de los métodos y de los algoritmos que nosotros más comúnmente utilizamos para la generación de estas variables pseudo aleatorias o variables aleatorias como tal, incluyen métodos como por ejemplo el método de Monte Carlo, que es uno de los métodos que se utilizan por ejemplo en la bolsa de valores. ¿Sí? El método de inversión, el método de transformación, el método de aceptación o de rechazo, el método de composición, entre otros. Cada uno de estos métodos en la guía metodológica existe y en la lectura que está compartido con ustedes, existe una explicación sobre cada uno de estos temas, obviamente de manera general, porque como les había mencionado, no nos vamos a adentrar mucho en conceptualizar y entender cuál es el método, cuál es el algoritmo que nos va a permitir generar ese número pseudo aleatorio. ¿Sí? Entonces, tenemos adicionalmente de que en este caso nosotros tenemos que, y hablando de temas de simulación, nos permitía replicar esos eventos, esos procesos que se ocurrían de forma impredecible, ¿no es cierto? Y adicionalmente, estas variables nos va a permitir estimar magnitudes dentro de las simulaciones. ¿Sí? O nos va a poder producir la renovación también de lo que se conoce como el modelo, ¿sí? Entonces, el uso de estas variables que insisto, ¿no? Nos permiten modelar esos sucesos, esos procesos, ¿sí? Van a tener también cargados de ese grado de incertidumbre, ¿sí? Justamente por ser aleatorio. Entonces nosotros tenemos que emprender o tenemos que entender que nosotros tenemos la posibilidad de generar o de establecer esos valores a partir de esa situación, ¿sí? Y ahí tenemos, bueno, ya la generación de variables aleatorias que consta de dos pasos. Este es un ejemplo de una de las cosas que nosotros podemos, o de uno de los algoritmos que nosotros podemos utilizar para poder generar números aleatorios, ¿sí? Generar números aleatorios uniformemente distribuidos entre 0 y 1, usar, que es la que para esto lo utilizábamos con la fórmula de aleatoria en el Excel, ¿sí? O usar números para generar variables según diferentes distribuciones como la normal, exponencial, la uniforme, la binomial. Y ojo con esto, porque estas distribuciones que son las más, de alguna manera, las más comunes, las más utilizadas, las vamos a ir utilizando también más adelante en el momento de que veamos, por ejemplo, teoría de colas. Y de hecho, al utilizar y al hacer teoría de colas, vamos a hacer ya una simulación utilizando Excel y utilizando justamente el tema de la variable o de la asignación del número aleatorio como tal. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos algunos de los métodos que habíamos mencionado anteriormente. ¿Sí? Queda en la plataforma un video para que profundicen, por ejemplo, el método de la transformada inversa. Sí, que también es uno de los métodos más comunes. Insisto, ese video es más como para conocimiento general, para que tengan una idea,
y no se me estresen con ese video porque sí es algo complejo también de entender, pero véanlo, sí, quiero que lo vean, ¿ok? Sí lo Hecho, estaba viendo, Inge, pero sí me chumó, no. sí, yo sé que les chumo, por eso les digo, o sea, véanlo, pero no se me estresen con el video, ¿sí? ¿Ok? Preguntas, chicos. Sí, Inge, ¿en qué consiste la tarea? La tarea. La tarea consiste en hacer el APE. Y para el APE de esta semana, de ojo que esta tarea tienen que, ya están las instrucciones, ¿no? En este caso, en función a los grupos que ustedes ya conformaron, que ya están parametrizados en el sistema, ¿sí? Ustedes van a desarrollar una simulación. Yo les propongo una simulación de este tipo, que sea una simulación de procesos de innovación en una empresa de base tecnológica, ¿sí? Nos indica adicionalmente que cómo va a funcionar la simulación, vamos a considerar la llegada de ideas. ¿Cómo llegan las ideas? Bueno, dentro de los procesos de simulación, dentro de la gestión de la innovación, que es una asignatura que vemos en el siguiente ciclo, existen diferentes métodos o diferentes técnicas con las cuales nosotros podemos generar ideas. El design thinking, la lluvia de ideas, las mentorías, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces nosotros podemos generar eso. Yo no les estoy pidiendo que generen ideas, solamente que simulen que llegan ideas. ¿Cuántas ideas van a llegar? Ahí entra un número aleatorio, por ejemplo. ¿Sí? Esta simulación ustedes la pueden usar, la pueden generar, ya sea utilizando un software que ustedes investiguen para desarrollar modelos, para desarrollar simulaciones, o en su defecto lo pueden también hacer a mano, es decir, explicado a mano. ¿Sí? O sea, van contando cómo sería el proceso, la simulación y todo el tema. ¿Sí? ¿Hecho? ¿Ya? Inge, ¿y esa tarea es hasta el 16? Sí, para la semana, hasta la semana 7 la pueden presentar. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que en las siguientes clases ustedes ya me van a ir preguntando, me pueden ir presentando los avances de la API. De hecho, esta hora ya es para API. ¿Se acuerdan que les dije la clase del día martes, martes, lunes, martes? ¿Cuándo era? Y martes. Martes. Las clases del día martes es la clase, la parte teórica. La clase del día jueves y viernes, que será el caso, nos dedicamos a completar lo que nos quede pendiente y a revisar los avances del API. ¿Hecho? ¿Sí? ¿Ya? Sigan las instrucciones, o sea, en otras palabras, tienen que definir el problema, modelar el sistema, la generación de los eventos. Entonces, ustedes, por eso les decía, pueden ustedes no necesariamente utilizar el software de modelación, sino hacerlo a mano, es decir, llegan tanto, la definición del problema es de que vamos a llegar constantemente cada cierto tiempo, eh, O sea que íbamos a ir describiendo el correcto. paso a paso. Allá. Exactamente, Alejandro. ¿Sí? Entonces, el primer APES puede ser de esa manera, o sea, no está mal, o sea, y está bien que me presente, pero tiene que estar sumamente detallado. Ojo, ¿sí? La otra ya es utilizando un software y ahí sí ya con el software ustedes ponen, y lo mismo que me cuentan en el papel, tendrían que hacerlo en el software. O lo mismo que podrían contarme en el papel, tienen que contarme con el software. ¿Ya? Entonces yo les había puesto ahí algunos software que pueden utilizar. Puede ser Arena, Simul8, puede ser el mismo ProModel, ¿sí? Y ese tipo de cosas. En la partecita de las recomendaciones que yo les digo que para la generación de los números pseudo-aleatorios pueden utilizar el método congruencial lineal o el método de von Neumann o el que ustedes seleccionan.
Esto siempre y cuando fuera o lo estuvieran haciendo, por ejemplo, en un Excel, si lo estuvieran haciendo en un software en un software de simulación. Si no lo hacen si no lo hacen de esa manera, entonces tienen que explicarme al menos cómo tienen, cómo se generaría el número aleatorio en el modelo de simulación. ¿Sí? ¿Hecho? ¿Está claro? Ahora sí, Janet, seguro. Sí, Inge, algo, ya toca investigar todo lo demás. O sea, no, pues que, por ejemplo, lo que yo le decía es, o sea, ahorita, por ejemplo, como usted dice, si queremos hacerlo en el software, yo no sé qué es eso de arena y lo demás, entonces me toca investigar para ver cómo hacer ahí o cómo hacerlo a mano. Es más de eso. Yo sinceramente les recomiendo a mano preparo, porque a la larga es ¿Qué dijo describir, Inge? Perdón. porque a la larga es describir qué es lo que se haría cómo se comporta el sistema, qué es lo que harían, cuáles, porque dentro de la simulación o dentro de la simulación, yo les pido que modelen. Entonces, la modelación interviene o indica cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuáles son los recursos que ustedes van a tener, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre, o sea, para que vayan teniendo una idea. El modelo de simulación implica de que tengo una lluvia de ideas cada 3 meses, por poner un ejemplo, no cada 3 meses, cada semana, de una lluvia de ideas en el departamento de innovación. De las 3 ideas se escogen las mejores ideas y se van al departamento de análisis. En el departamento de análisis se demoran 5 días en analizar las ideas, cada una de las ideas. O sea, sí me hago entender. O sea, esa es más o menos la modelación del sistema. Inge, y más o menos nos serviría lo que explica en el video 2 donde hablaba algo de la formulación del problema, establecer objetivos, eh, ¿Correcto? lo que hablaba de la conceptualización del modelo, la recolección de datos. Ujú. Aquí tenía su tiempo, todo eso. En ese video, yo más o menos los apuntes que yo hice fue eso. Entonces, si es que es en base a Sí, eso para guiarnos ahí. también, claro. Sí. Ya, Inge. Ujú. ¿Ya? Listo, chicos. Nos vamos a quedar hasta aquí, ¿ok? Ya, Inge. Si no Listo. somos lista, Inge. Sí, ya les puse asistencia a todos. Gracias, Inge. Sí, ¿ya? Listo, chicos. Muchas gracias. Nos vamos a quedar hasta aquí.